Creemos en las plantas que dan vida y energía, en la ciencia como transformadora de historias, negocios y territorios. Creemos en las sonrisas dulces que impulsan las ideas. Soñamos con superar los retos y servir de inspiración a otros, con darle más sabor a la vida, moverla a otro ritmo, con otros aires, con extender nuestra mirada hasta la luna si es necesario. Estamos convencidos de lograrlo, porque somos esencialmente diversos. Diversos en disciplinas, conocimientos, culturas, variedades. Nos apasiona explorar diversas oportunidades sostenibles a partir del principal cultivo de la región más dulce de Colombia. Pero también somos únicos. Únicos gracias a la visión de quienes hace más de 4 décadas dieron un voto de confianza y hoy siguen creyendo en lo que hacemos, porque estamos cerca de ellos, del campo y de las fábricas, pero queremos ir más lejos, mucho más lejos. Por todo esto, hoy estamos orgullosos de lo que somos, de pertenecer a una agroindustria que cree, sueña, es única y diversa, e innova a partir del conocimiento, de la creatividad y con su gente, que crece para aportarle valor a sus vidas, a los negocios, al país y al mundo, que creen en lo que tenemos y podemos ser para caminar juntos hacia un futuro más dulce. Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a esto que hemos llamado Jueves de COP16, un espacio que hemos creado para contar lo que estamos haciendo desde la agroindustria para conservar y proteger el medio ambiente y los recursos naturales, y que hoy cobra cada vez más importancia porque a partir del próximo lunes acogemos en Cali la COP16, un espacio donde se van a discutir las diferentes metas en biodiversidad que se está trazando el mundo y en los que nosotros tenemos con estos eventos queremos mostrar qué estamos haciendo y cómo de alguna manera podemos contribuir a ellos. Hoy vamos a hablar sobre cómo la medición y reducción de la huella de carbono es un aliado clave para proteger el planeta, y para ello hemos invitado a María Alejandra Correa. María Alejandra es ingeniera sanitaria y ambiental de la Universidad del Valle. Desde su rol en el programa de procesos de fábrica de Cenicaña, realiza investigación aplicada para contribuir a la sostenibilidad ambiental del sector agroindustrial de la caña de azúcar, a través de proyectos enfocados en la mitigación del cambio climático, el uso eficiente de los procesos el uso eficiente del agua en los procesos industriales y la exploración de rutas de valorización de subproductos de la producción de azúcar y etanol para la obtención de energía renovable. Bienvenida, María Alejandra. Hola Margarita, muchísimas gracias por la introducción. Muchas gracias también a todos los que se conectan el día de hoy con nosotros. Como lo dices, pues hoy quiero compartirles desde mi experiencia en el sector agroindustrial de la caña cómo la medición de la huella de carbono se puede convertir en un aliado estratégico, no solo para la sostenibilidad de una organización, sino también cómo esto nos ayuda a ser cada vez más conscientes de nuestras actividades diarias, traduciéndose finalmente en cambios en nuestros estilos de vida o a nivel empresarial en un cambio en la cultura organizacional, y esto todo en pro del ambiente. Esta charla va a estar orientada a explicarles un poco de cómo se originó la medición de la huella de carbono. Vamos a tratar sobre algunos conceptos que son básicos pero que son claves para entender la metodología, cuáles son esos avances que tiene el sector en la huella de carbono. Y por último, les quiero compartir algunos de los proyectos que desde Cenicaña estamos impulsando, esas investigaciones que consideramos como una gran oportunidad para aportar a esa reducción de emisiones en las diferentes etapas de la cadena productiva de la caña. Pero antes de entrar en materia, quiero compartir con ustedes una frase que leía esta semana en una entrevista que le hicieron al director del Fondo Bezos para la Tierra, una fundación de Jeff Bezos, el fundador de Amazon, y dice lo siguiente: proteger lo que nos queda, restaurar lo que hemos perdido y transformar la vida en que vivimos.
Realmente me siento muy identificada con esta frase y considero que va muy de la mano con el tema que hoy vamos a hablar, especialmente porque el indicador de huella de carbono no solo nos permite dar una mirada al pasado, sino que nos ayuda a orientar esa transformación a mediano y largo plazo. Y los invito entonces a que nos hagamos siempre la pregunta de cómo sabemos si nuestras acciones actuales o esos futuros cambios tienen un impacto positivo o negativo en el planeta. Es aquí entonces donde entra pues como a tener un rol muy importante las mediciones y los indicadores que tengamos a la mano para entender si estamos haciendo las cosas bien. Ahora bien, quiero invitarlos a que se hagan esta pregunta. ¿Se han detenido a pensar cuál es la huella que están dejando en el mundo? Y si nos centramos en las emisiones, que es el tema pues, que hoy nos concierne, pues la gran mayoría de las actividades que realizamos a diario generan una emisión. Y solo por ponerles algunos ejemplos, la energía que consumimos, los equipos que usamos para desplazarnos, en nuestro trabajo, por ejemplo, los productos que consumimos, los residuos que generamos. Pero digamos que aquí, más allá de identificar las fuentes, el mensaje que les quiero dejar es que cada acción humana tiene una consecuencia. Y esto va muy de la mano con esa ley de acción y reacción. Entonces, reitero, toda acción que tenemos tiene una consecuencia, tiene un impacto, ya sea positivo o negativo, en el entorno natural. Y resulta que, pues como consecuencia de nuestras acciones, hace un tiempo se comenzó a evidenciar un desequilibrio entre las emisiones de dióxido de carbono y la capacidad que tienen los reservorios que existen en la Tierra, en el planeta, perdón. Resulta que el planeta cuenta con 4 grandes reservorios. Tenemos la atmósfera, el océano, la biosfera terrestre y el subsuelo. Para explicarles un poquito esto, me voy a apoyar sobre esta imagen. En esta imagen vemos esos 4 reservorios. En las flechitas que están en color negro están esos datos que fueron como medidos antes de la revolución industrial, y en los datos y las flechas que están en color rojo indican esos cambios que han surgido en épocas recientes. Como les decía, entonces, a partir de esta época preindustrial se ha dado un cambio, un incremento o una alteración en el ciclo natural del carbono. Y entre la atmósfera y el océano se da un intercambio de emisiones, ¿sí? Normal, pero resulta que se ha evidenciado que se ha incrementado y se ha invertido este flujo de emisiones. Aparte de eso, anteriormente no se generaba una emisión desde el subsuelo, no había un intercambio de gases entre el subsuelo y la atmósfera, pero a raíz de la exploración de los combustibles fósiles y el uso de estos combustibles, pues empezamos a generar una emisión que no estaba dentro de este ciclo natural. Y es allí en donde entonces toma como especial importancia este tema de poder medir e identificar cuál es ese impacto que estamos generando con nuestras acciones alterando este ciclo. Pero resulta que cuando hablamos de gases de efecto invernadero no solamente nos referimos al dióxido de carbono. Tenemos un grupo de gases que son los gases de origen natural. El dióxido de carbono es el más conocido por ser el subproducto de la respiración celular y pues como tal se genera cuando usamos cualquier combustible. Tenemos el metano, que es el principal componente del gas natural, de la fermentación entérica, y pues que se genera también cuando disponemos residuos en los rellenos sanitarios. Resulta que este gas metano tiene un potencial de calentamiento global o tiene el potencial de absorber entre 27 y 29.8 veces más el calor en comparación con el dióxido de carbono. Y también tenemos el óxido nitroso, que se genera cuando usamos, por ejemplo, fertilizantes nitrogenados. Esto se da por la transformación biológica del nitrógeno y también pues la combustión de biomasa y de combustibles fósiles. El potencial de calentamiento global del óxido nitroso es de 273. Tenemos otro grupo de gases que son los gases industriales de origen antropogénico. Están los perfluorocarbonados, los hidrofluorocarbonados y el hexafluoruro de azufre. Todos estos pues se generan
o se utilizan como refrigerantes, como se emplean en general en la industria eléctrica como aislante. Aquí lo relevante de estos gases es que si bien se generan en pequeñas o si se emiten en pequeñas cantidades a la atmósfera, su potencial de calentamiento global es demasiado alto en comparación con el dióxido de carbono. Estamos hablando de magnitudes de 19.000, 25.000. Cuando multiplicamos la emisión de estos gases por su potencial de calentamiento, estamos llevando todo a la unidad de dióxido de carbono equivalente. Seguramente ustedes han escuchado los términos efecto invernadero y calentamiento global. Y seguramente también han escuchado que el efecto invernadero es un fenómeno natural necesario para que la vida pueda existir en la Tierra. Pero recordemos un poco cómo funciona para entender en qué punto esto ya pasó de ser una necesidad a una preocupación. Cuando la radiación solar llega a la atmósfera de la Tierra, una parte de ella se refleja y la otra parte es absorbida, calentando la Tierra. Este calorcito posteriormente es irradiado hacia el espacio, pero una parte de él es atrapado por los gases de efecto invernadero que les acabo de mencionar. Hasta aquí todo está bien, tenemos el efecto invernadero natural necesario. Sin embargo, la concentración de ciertos gases de efecto invernadero en la atmósfera se están incrementando drásticamente por las actividades que les comentaba ahora, y pues esto genera que se atrape más calor, ¿sí? Al atraparse más calor, pues ya estamos hablando entonces de un fenómeno de calentamiento global. Y ya teniendo claros todos estos conceptos, entonces ya podemos hablar de que la huella de carbono es un indicador que nos suma la cantidad de emisiones de gases de efecto invernadero y las remociones medidas en dióxido de carbono equivalente asociadas a una actividad, a un individuo, una organización, un proceso, un producto. Y ustedes se preguntarán, bueno, ¿y cuáles son las remociones? Las remociones pueden ser naturales o tecnológicas. De las que más se hablan actualmente son las remociones naturales, como las soluciones basadas en la naturaleza. Por ejemplo, la reforestación y la restauración de ecosistemas. También tenemos el secuestro de carbono en el suelo. Y tecnológicas, pues se han desarrollado ciertos equipos para capturar el dióxido de carbono que se encuentra en la atmósfera. Pero algo importante es que para que una remoción se pueda, o para que se considere una remoción y pueda entrar dentro de este inventario que hace parte del cálculo de la huella de carbono, es que este carbono debe permanecer almacenado durante al menos una década. Incluso ciertos científicos o ciertas entidades hablan de que el periodo debe ser como mínimo de 100 años. Como pueden ver, pues hasta el momento hemos entendido que la huella de carbono es un indicador de impacto ambiental, pero la huella de carbono también lo podemos ver como un indicador parcial de sostenibilidad. ¿Y por qué parcial? Pues porque hasta el momento solo nos estamos centrando en el pilar ambiental. Pero ¿qué sucedería si nosotros integráramos este indicador con otros indicadores que tienen un enfoque más social, un enfoque económico? Realmente cuando hacemos esto es que volvemos este indicador de la huella de carbono súper poderoso, que incluso se vuelve determinante en la toma de decisiones de cualquier inversión. ¿Qué tal si este indicador comienza a ser parte de tus decisiones diarias? ¿Qué tal si esto empieza a hacer eco en tu vida y define cosas tan simples como lo que compras o la bolsa que usas para tus compras? O si, por ejemplo, defines si quieres un alimento local o un alimento importado que por ende pues tiene asociadas unas emisiones debidas al transporte, por ejemplo. ¿Qué tal si define cuál va a ser tu medio de transporte, si compartes el vehículo, si te vas en la ruta? Y ya pasando de pronto a un plano más profesional, ¿qué tal si este indicador estuviera en la formulación y en la meta de tus proyectos? Incluso esto podría hacer cambios en tu equipo de trabajo, incluso llegar a definir el compromiso de una organización. Y con eso lo que quiero que entiendas es que es un indicador súper poderoso
que podemos sacarle provecho para impulsar cualquier tipo de proyectos, dándole un papel relevante al tema ambiental. Es así como la huella de carbono se consolidó con el paso del tiempo como un indicador clave en la estrategia de sostenibilidad del sector, ayudando a impulsar los proyectos cuyo enfoque son mejorar la calidad de vida de las personas, hacer un uso más eficiente de las materias primas y los recursos naturales, recuperar y restaurar los ecosistemas y posicionarnos como una agroindustria líder en economía circular. La estrategia de sostenibilidad del sector es que somos una agroindustria comprometida con el cuidado del ambiente y el desarrollo social del territorio. Para hacerles un breve resumen, el sector comenzó a explorar el indicador de huella de carbono desde el 2012 con el apoyo de Cenicaña. Se desarrolló una herramienta de cálculo para realizar el inventario de gases de efecto invernadero y en el 2016 se comienza a hacer la estimación. Con la resolución 1962 que surge en el 2017, pues este indicador toma más fuerza en los ingenios que cuentan con destilerías. Son 6 ingenios los que realizan el cálculo de huella de carbono y son auditados por un ente verificador externo. Los demás ingenios comenzaron a hacer el inventario de gases de efecto invernadero de manera voluntaria en el año 2021. En el 2022 comenzamos a realizar el cálculo con los proveedores de caña apoyados con el programa Integra de Cenicaña. En el 2023 realizamos nuestro primer foro de mitigación y compensación de emisiones y este espacio nos dio un empujoncito para comenzar a explorar esas metodologías que existen para nosotros establecer esas metas de reducción y alinearnos con los compromisos que se tienen a nivel nacional y mundial. También quiero mencionar pues, que entre el 2020 y el 2024 hemos realizado mediciones de gases de efecto invernadero en el cultivo y pues próximamente lo vamos a hacer en plantas de compostaje. Más adelante pues, les voy a contar un poquito más de cómo es esta metodología. Rápidamente, cuál es la norma en la que nos hemos basado en Cenicaña para hacer el cálculo de la huella de carbono. Es la NTC ISO 14064-1 y esta norma lo que nos dice es que las emisiones se clasifican en 6 categorías. La primera categoría está relacionada con las emisiones directas. Esas emisiones directas son las que se generan en procesos o equipos que están fijos, en equipos móviles, en procesos industriales diferentes a la combustión, en emisiones fugitivas que no son intencionadas y en los cambios que hacemos en el uso del suelo. En la categoría 2 tenemos las emisiones asociadas, emisiones indirectas asociadas a la compra de energía, eléctrica. Y la categoría 3 y 6 está relacionada a las emisiones indirectas, aguas arriba y aguas abajo de una actividad o de una compañía. ¿Cuáles son esas emisiones indirectas? Por ejemplo, el transporte de los empleados, los viajes de trabajo, el transporte de los insumos hasta el lugar en donde los vamos a utilizar. ¿Qué más podría ser? Bueno, y en general digamos que todas esas otras emisiones que de pronto no hemos podido clasificar en las anteriores categorías. Y ya para hablar en concreto de cuáles son, por ejemplo, esas fuentes de emisión que se incluyen en la huella de carbono de la caña, aquí para darles algunos ejemplos, tenemos el uso de combustibles en la maquinaria que utilizamos propiamente o la que nos prestan los terceros. Tenemos también las fuentes, el uso de combustibles y energía eléctrica en sistemas de riego y drenaje, las emisiones fugitivas de óxido nitroso cuando aplicamos fertilizantes nitrogenados. Tenemos también la producción y transporte de los insumos hasta la unidad productiva o la hacienda. También incluimos las emisiones que se generan de la quema de caña controlada para la cosecha mecánico manual. Y esto pues hablándolo desde la parte de la etapa de cultivo.
Ya para hablar un poco de cuáles son esas fuentes de emisión que se incluyen en la huella de carbono de los procesos industriales, pues algunos ejemplos son el uso de combustibles para la producción de vapor y energía eléctrica, también la producción y el uso de insumos químicos. También entran las emisiones que se generan en el tratamiento de los efluentes líquidos y también, por supuesto, disposición y tratamiento de los residuos sólidos que generamos, el transporte de personal y aquellos ingenios que cuentan con plantas de compostaje, pues este proceso también entra en el cálculo. Ustedes se preguntarán de dónde provienen los datos que utilizamos para el cálculo de la huella de carbono. Bueno, digamos que hay dos posibles fuentes de generación de datos. Una son las mediciones, en donde allí lo que se hace es tomar una muestra y posteriormente se analiza en un cromatógrafo de gases y conocemos las concentraciones de estos gases, pero lo más utilizado o específicamente nosotros en Cenicaña lo que hacemos o como hacemos nuestro inventario de gases es realizado a partir de estimaciones. ¿Cómo de estimaciones? Pues nosotros lo que hacemos es tomar datos de actividad real, ¿sí? Cada año los ingenios pues recopilan, o incluso hay algunos que lo hacen en un menor periodo de tiempo, recopilan sus datos de actividad y con factores de emisión que son tomados de bases de datos, pues hacemos esa estimación, ¿sí? Esa estimación de la emisión que se está generando. ¿Qué es un factor de emisión? Que de pronto anteriormente no lo he mencionado. Es un coeficiente que estima la cantidad de ese gas de efecto invernadero que se emite a la atmósfera por cada unidad de actividad o consumo de un recurso. ¿Qué nos ha quedado de este ejercicio que hemos venido realizando desde el 2016? Y aquí les presento esos resultados del indicador para los ingenios duales del sector. Podemos observar cómo el indicador ha oscilado en estos 8 años. Hemos tenido años más bajos que otros y esto está muy relacionado con el tema de la productividad. Hemos estimado que desde que iniciamos a medir y a hacer la gestión del indicador en los ingenios duales, se ha logrado reducir la emisión de gases de efecto invernadero en una cantidad equivalente a 917.000 toneladas de dióxido de carbono equivalente. ¿Y cómo estamos pues como con relación a los compromisos que hay a nivel país y a nivel regional? Pues en el 2021 surge la Ley de Acción Climática y aquí quiero resaltar los compromisos que se hicieron al 2030 y al 2050. El país se comprometió a reducir en un 51% la emisión de gases de efecto invernadero y al 2050 a ser carbono neutro. El Valle también inició su ruta hacia la descarbonización este año y nosotros estamos ya revisando, estamos en construcción de cómo definir esos objetivos de reducción de emisiones. Para ello, pues nos estamos basando en la metodología de objetivos basados en ciencia. Esta metodología, digamos que ya tiene como unos lineamientos, unas guías, unos manuales para ciertos procesos. Podríamos pensar en que la guía que está desarrollada para agricultura nos podría servir, pero desafortunadamente la guía no está desarrollada para nuestro sector, ni para el cultivo de caña, ni para los procesos de producción de azúcar, etanol y energía. Por lo que debemos utilizar el método de contracción absoluta, que también está inmerso dentro de este marco, dentro de esta metodología de objetivos basados en ciencia. ¿Y qué es lo que nos dice ese método? Básicamente que las empresas deben establecer sus objetivos de reducción de emisiones alineándose a la tasa de reducción de la temperatura global anual necesaria para alcanzar 1.5 grados Celsius o muy por debajo de los 2 grados Celsius. También estamos trabajando en la medición de las emisiones de gases de efecto invernadero en el cultivo de caña con el método de cámara estática cerrada. Esto nos permite estimar ese flujo de emisiones de gases de efecto invernadero emitido desde el suelo.
¿Qué esperamos con esto? Realmente lo que queremos es como precisar un poco más esos factores de emisión que estamos utilizando, ya que lo que estamos utilizando es de una base de datos. Entonces, al tener datos locales, pues la metodología nos invita siempre es como a tener datos locales, ¿verdad? Aquí básicamente cómo se hace la medición. Lo que hacemos es que tomamos una muestra de gas durante cierto tiempo, posteriormente se cuantifican por cromatografía de gases, como les mencionaba ahorita, y se calculan los flujos y los factores de emisión para la actividad que estamos evaluando. Quiero aprovechar este espacio también para mencionar un tema que surge mucho y es esa potencia de captura que tiene una planta, esa potencia de captura de dióxido de carbono que tiene una planta. Y uno pensaría, bueno, pero es que la caña es una planta, aquí esto tiene potencial de captura, ¿o qué? Antes de pronto dar un dato, es importante que entendamos cuál es la diferencia entre fijación y captura. Fijación está asociado al proceso biológico mediante el cual la planta absorbe dióxido de carbono para generar energía y poder crecer. La captura está más asociada a la acción de atrapar y almacenar este carbono y evitar su liberación a la atmósfera en un periodo de tiempo prolongado. Nosotros hemos realizado un balance de dióxido de carbono equivalente, tomando como un ejemplo de un ingenio que tiene una productividad de 108 toneladas de caña por hectárea. En este ejercicio lo que encontramos es que la caña fija 65 o 66 toneladas de dióxido de carbono equivalente por hectárea. Este carbono que fija, pues una fracción se va en los productos y en las pérdidas indeterminadas. Finalmente, cuando nosotros utilizamos estos productos, el azúcar, el etanol, pues es un dióxido de carbono que regresa al ambiente, ¿sí? También tenemos otra fracción de este carbono que se fijó, que se va o que vuelve a la atmósfera en las emisiones biogénicas. ¿Y qué son las emisiones biogénicas? O más bien, ¿cuáles son las fuentes de estas emisiones biogénicas? Pues la combustión de bagazo, la fermentación que ocurre en las destilerías y en la quema de caña. Las emisiones biogénicas básicamente se refieren a ese carbono que hace parte del ciclo natural. Y como pueden ver aquí, básicamente está asociado es al uso de biomasa. Pero tenemos otra fracción de ese carbono que se va a las raíces. Aquí es donde podríamos pensar que hay una remoción o una captura. Entonces, este carbono que está quedando capturado en las raíces es el que desde Cenicaña consideramos que tiene un potencial teórico de captura en campo, más los residuos agrícolas de cosecha que están quedando en campo. Esto aún no ha sido medido cuantificado, es una estimación que tenemos, pero pues es importante que conozcamos este potencial. En el balance de carbono, pues se deben considerar todas las emisiones, ¿cierto? Las emisiones antropogénicas. Para el ejercicio que hicimos con este ingenio, entonces tenemos las emisiones en campo, en cosecha, en los procesos industriales. Y cuando hacemos este balance, que tenemos la fijación, menos esas emisiones totales, menos el carbono que se perdió de pronto, o más bien, que se fue en los productos y en las pérdidas indeterminadas, pues tenemos que este balance de carbono es de 8.5 toneladas de dióxido de carbono equivalente por hectárea. Bueno, ya para hablar sobre algunas acciones de mitigación en la cadena productiva, pues realmente tenemos muchas acciones. En Cenicaña hemos identificado una gran cantidad de ellas, pero hoy quiero resaltar las siguientes. Tenemos o estamos promoviendo la dosis óptima de aplicación de fertilizantes porque esto tiene un impacto significativo en la generación de emisiones de óxido nitroso, ¿sí?
También estamos promoviendo la agricultura de precisión. Esto nos ayuda a tener un menor consumo de combustible en la etapa de campo y de cosecha. La modernización de los sistemas de riego, por supuesto, porque también pues migraríamos a usar energía eléctrica y no combustibles fósiles. Están también las investigaciones relacionadas con el desarrollo de variedades más eficientes. Tenemos también el tema de la actualización de la flota por equipos más eficientes. Tenemos la transferencia de prácticas y tecnologías más sostenibles que realmente aquí le apuntan es a trabajar con los proveedores de caña para que ellos puedan adoptar estas prácticas que también ayudan, por supuesto, a reducir estas emisiones. Estamos realizando investigación y desarrollo en uso de combustibles alternativos o como tal a la generación de combustibles renovables y trabajamos fuertemente en la eficiencia energética en la generación y uso de la energía. Un ejemplo, el programa de variedades ha identificado variedades de caña del banco de germoplasma que tienen la cualidad de producir biomasa sin un uso eficiente del nitrógeno. Con esto que se busca, pues mantener o mejorar la productividad al tiempo que se reduce la necesidad de incrementar la dosis de nitrógeno. También hemos identificado un potencial de mitigar la huella de carbono en el cultivo de caña, haciendo una disminución en la aplicación de urea. Un bulto menos de urea por hectárea podría llegar a mitigar la emisión de 240 kilogramos de CO2 equivalente. ¿Esto qué nos representa? Pues una reducción del 12.3% de emisiones por hectárea cultivada. También con la siembra de abonos verdes como el frijol cowpea, podríamos mitigar la emisión de hasta 81 kilogramos de dióxido de carbono equivalente por hectárea. Nos representaría una reducción del 4.6% en las emisiones. Y con la práctica del encaje 0x0, podría mitigarse la emisión de hasta 23.8 kilogramos de dióxido de carbono equivalente. En emisiones, ¿cómo se traduce? En una reducción del 1.5%. Quiero destacar aquí también el programa Integra, que también nos traza un camino hacia la sostenibilidad para los cultivadores, para nuestros proveedores de caña. Esto es un programa exitoso en donde se destaca el trabajo colaborativo entre ingenios, cultivadores y otras entidades. Aquí, ¿qué promueve el programa? Conservación de suelos, protección de la biodiversidad, manejo eficiente del recurso hídrico, nutrición vegetal y recientemente estamos trabajando también con la medición de la huella de carbono del cultivo. Ya hemos hecho el cálculo para 20 unidades productivas y esperamos poder masificar esta práctica con el uso de un aplicativo web que estamos desarrollando actualmente. Esperamos muy pronto poder contarles más al respecto. Desde cosecha estamos trabajando en actualizar la flota de equipos y vagones de mínimo peso, en optimizar los tiempos y movimientos y el uso de combustibles alternativos. Y aquí en el tema de uso de combustibles alternativos, quiero contarles sobre un proyecto que se suma a todas estas acciones de Cenicaña para reducir el consumo de combustibles fósiles, y es la inyección de etanol en motores diésel. Con esto se logra disminuir la temperatura del aire, lo que finalmente se traduce en una mayor potencia en el motor y se reduce el hollín en la cámara. Aquí básicamente lo que quiero es que puedan ustedes comparar cómo es la diferencia entre el factor de emisión de los combustibles fósiles versus los combustibles renovables como el bioetanol. Tenemos aquí una flota de transporte a gas natural vehicular, pues que esto también reduce las emisiones de gases de efecto invernadero entre el 22 y el 30%, pero como tal la instalación del kit de inyección de etanol
con el ejercicio que hemos realizado en tractocamiones y cosechadores entre el 2021 y el 2024, hemos logrado identificar o evidenciar que se reduce el consumo del combustible entre un 6 y un 12%, se reduce en un 54% la opacidad de los gases y se reducen las emisiones de gases de efecto invernadero hasta un 17%. Y en línea con el uso del etanol, pues cabe mencionar que el bioetanol carburante que genera el sector y se vende al programa de oxigenación de la gasolina en el país, pues también ha contribuido a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Hemos estimado que entre octubre y diciembre del 2023 pues se han vendido cerca de 1.700 millones de galones de etanol, lo que ha evitado el uso de 1.100 galones de gasolina. 1.100 millones de galones de gasolina. Gracias a esto, 8.35 millones de toneladas de dióxido de carbono equivalente no fueron emitidas al ambiente, lo que es equivalente a sembrar 64.2 millones de árboles. Por otro lado, pensando ya en combustibles sustitutos, los residuos agrícolas de cosecha tienen un enorme potencial para ser usados en las fábricas para la producción de vapor y energía. Actualmente se usa bagazo y en algunos casos se usa carbón. En Cenicania estamos investigando la peletización de biomasa como el RAC, los residuos agrícolas de cosecha, para pensar en sustituir el carbón y liberar bagazo que se entrega actualmente a las papeleras para la producción de papel. En línea con la generación de vapor, pues el sector viene trabajando en la modernización de sus sistemas de cogeneración y en ser cada vez más eficientes energéticamente. Podemos ver que la capacidad de excedentes para la venta pasó de 8 megavatios en el 2008 a 144 megavatios en el 2022. Y entre el 2002 y el 2022 se ha dado una reducción del 12% del vapor requerido para procesar una tonelada de caña. Ya en el tema de sostenibilidad y diversificación, que es otra línea de investigación que también busca pues como ayudar a reducir estas emisiones, estamos explorando combustibles para la transición energética. Hay un vehículo Flex Fuel que es el que les presento en la foto, es Flexi. Este es un vehículo que se desarrolló entre Azocan y Toyota, con el cual se están haciendo pruebas actualmente. Es el primer automotor en Colombia en combinar bioetanol con energía eléctrica y un motor a combustión. Pues el sector ya está realizando pruebas para tener este tipo de vehículos que funcionen con 100% etanol. Por otro lado, ya desde la línea de investigación de diversificación, pues nosotros estamos explorando la producción de biogás a partir de sus productos de caña. Las investigaciones están orientadas a conocer el potencial de producir biometano y seleccionar las rutas para su aprovechamiento. Cabe destacar que su uso reduce de manera significativa las emisiones de gases de efecto invernadero en comparación con combustibles como el carbón, el diésel e incluso el gas natural. También estamos revisando otras alternativas como lo son la producción de combustible de aviación sostenible, conocido como SAF, y puede contribuir a la descarbonización de uno de los sectores de mayor dificultad a la hora de descarbonizar. También estamos revisando la producción de hidrógeno verde. Ya para cerrar, pues quiero resaltar que a través de las diferentes líneas o proyectos de investigación desarrollados por Cenicania, la agroindustria de la caña hace contribuciones a 11 de las 23 metas trazadas al 2030 en biodiversidad. Ya hablando directamente con la medición de la huella de carbono, aportamos de manera directa a la meta número 7, a la meta número 8 y a la meta número 10, todas enfocadas a reducir contaminación de fuentes, a minimizar el impacto del cambio climático y a garantizar la gestión sostenible de las superficies. Con esto cierro mi presentación. Muchísimas gracias. Espero que hayan de pronto
visto la oportunidad de tener el indicador de huella de carbono como un indicador súper estratégico que realmente puede ser un aliado clave para nosotros a nivel industrial y especialmente para proteger el planeta. Gracias, María Alejandra, la verdad, muy interesante todo lo que nos muestras hoy, no solamente lo que se está haciendo desde la agroindustria y cómo podemos contribuir al cumplimiento de estas metas, sino también esa reflexión que haces a que cada uno desde su papel y desde su rol también pueda hacer un aporte importante en este tema de la huella de carbono. Vamos a saludar a algunas de las personas que se conectan hoy mientras revisamos las preguntas que nos llegaron por el chat. Saludamos a Iván Guzmán, Daniela Guzmán, Johan Londoño, Caterina Lotero, muchísimas gracias por acompañarnos en esta sesión de hoy. Raúl Castillo, Camilo Centeno, Jason Aguilar, todos ellos, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta sesión y por las preguntas que nos hicieron llegar. Tenemos una pregunta que nos llegó internamente para María Alejandra. ¿Cómo calculan la huella de carbono? ¿En qué consiste la herramienta de cálculo? Vale, muchas gracias por la pregunta. Bueno, en Cenicaña la herramienta de cálculo que desarrollamos consiste en unos formularios de Excel que lo que está tratando de recopilar son los datos de actividad por cada una de las etapas. Entonces tenemos esta información recopilada desde el campo, cosecha, fábrica de azúcar, calderas y cogeneración, las destilerías y un último libro de Excel que es el de los resultados, ¿sí? Esta herramienta de cálculo básicamente lo que hace es generarnos el inventario de gases de efecto invernadero y finalmente nosotros hacemos el cálculo de la huella de carbono con los productos año tras año. Aquí digamos que nosotros nos hemos centrado en la herramienta para los ingenios, pero la idea es poder, como les decía, masificar este indicador con los proveedores de caña y con ello pues estamos tratando de trasladar esta herramienta de cálculo a un aplicativo web que sea de fácil acceso para ellos y puedan tener pues como el cálculo más a la mano. Precisamente, de pronto muy en línea con esa respuesta o esa pregunta, nos llegó una pregunta de Nidia Carvajal. Si la empresa hace uso de herramientas como inteligencia artificial, ¿debería considerarlo en la estimación y cómo se determinaría? Muy buena pregunta, Nidia, muchas gracias. Precisamente nosotros este año estuvimos como explorando esa posibilidad de poder usar otro tipo de tecnologías como sensores remotos, por ejemplo, la inteligencia artificial para el tema de la estimación. La aplicación aquí la vemos especialmente en el cultivo, emisiones en campo, es algo que estamos explorando, no lo hemos hecho antes, pero básicamente sería como haciendo uso de sensores que nos pudieran ayudar a cuantificar estas emisiones a través de mapas como tipo mapas de calor, pero que sean entonces como emisiones de dióxido de carbono o los otros gases de efecto invernadero, pues como que se emiten desde el cultivo. Gracias, María Alejandra. Otra pregunta que nos llega es, ¿qué gases se pueden medir con la metodología de cámara estática cerrada? ¿Se puede usar en otros cultivos? Ok, bueno, aquí la muestra de gas, digamos que se pueden colectar muchísimos gases, ¿cierto? Lo que está generándose allí a partir del suelo. Pero realmente la limitación nos la da es el equipo de cromatografía que nosotros en estos momentos estamos midiendo, por ejemplo, metano, óxido nitroso, dióxido de carbono. Son esos. Pero, pues, digamos que uno teniendo la muestra de gas y si es de interés otro gas y el equipo cuenta como con la curva de calibración, pues se pudiera medir.
Si la metodología de cámara estática se puede usar en otros cultivos, sí, claro que sí, se puede usar en otros cultivos. Incluso nosotros estamos pensando en utilizarlo en otro tipo de procesos, por ejemplo, como lo son las plantas de compostaje. Ok. Tenemos otra pregunta que nos llega de Diana Andrea Valencia Nova, de cara al cumplimiento de los compromisos adquiridos a nivel nacional y el cumplimiento de la normatividad aplicable al establecimiento de metas y medidas en materia de carbono neutralidad se construirán a nivel de sector o por ingenio. Bueno, es un ejercicio que estamos realizando ingenio por ingenio, porque lo que queremos es poder aterrizar todos esos proyectos que tienen y ver cómo paulatinamente se pueden realizar, y pues esto cómo finalmente va a contribuir a definir esa meta en el mediano y en el largo plazo. Este ejercicio, digamos, como les decía, lo estamos haciendo ingenio por ingenio, pero el resultado final de este ejercicio, que de alguna manera es como personalizado, esperamos es que salga una meta sectorial, y esa meta sectorial sea la que ya esté como divulgada públicamente y que nos reconozcan a nosotros como sector de cuál es esa meta en el tema de emisiones. Listo, María Alejandra. Bueno, muchísimas gracias. Con esto ya terminamos en las preguntas y también damos por terminado el seminario. A María Alejandra le agradecemos mucho por habernos acompañado hoy. Muy interesante todo lo que nos mostró respecto al cálculo de la huella de carbono. Y ya para finalizar, los queremos invitar al último seminario web que tenemos agendado para el próximo jueves 24 de octubre, en el que tendremos invitada a Lina Marcela Arévalo para hablar sobre el modelo de economía circular en la agroindustria de la caña de azúcar. Finalmente, los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales y visiten nuestro portal de soluciones, en donde tenemos agendadas diferentes actividades para que no se les pierdan. Muchísimas gracias y buenas tardes. Gotas es automatización. Reduzca tareas manuales y aumente la eficiencia operativa en su hacienda. Haga parte de la red de pluviómetros automatizados de la agroindustria de la caña de azúcar. Descarga la app o contáctanos en gotas@cenicana.org. Gotas, con el corazón y la mente en el agua.